es hora de nuestro bloque económico. Qué duda cabe que el sector turismo fue de los más golpeados en estas épocas de pandemia. Durante la cuarentena mundial, el turismo literalmente se frenó en seco, paró totalmente y no había fecha para reactivarlo. Poco a poco empieza a renacer con un turismo primero interno y ahora tímidamente con algunos movimientos internacionales de pasajeros muy lejos a lo que teníamos en 2019. En medio de esa coyuntura nace el FAE Turismo, el Reactiva para el Turismo, con préstamos blandos, pero que ya se tienen que empezar a pagar. El problema es que obviamente la reactivación duró mucho más de lo que se estaba pensado y muchos todavía no están en condiciones de hacerlo. Y hay una luz de esperanza porque finalmente se van a reprogramar estos pagos que podrán hacer hasta 8 años. Pero vamos a hablar de todo este tema, de cómo está el sector y cuáles pueden ser las salidas para que las empresas no sigan cerrando, porque muchas eran micro o pequeñas empresas, familiares incluso, que finalmente no resistieron la tormenta y quedaron en el camino, tuvieron que cerrar. Estamos con Otto Regalado, que es experto en este tema y profesor de SAN, para conversar de ese tema. ¿Cómo estás, Otto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos, un gusto de saludarte. Bueno, explícanos un poco cómo se está abriendo esta puerta para que las cosas se puedan reprogramar en cuanto a los pagos del FAE Turismo y así las empresas que todavía no han llegado a un punto de equilibrio puedan seguir respirando. En efecto, Juan Carlos, como tú bien has señalado, ¿no? El gobierno decretó en emergencia el sector y lo que se buscaba pues era tener rápidamente algunos mecanismos y acciones para que se pueda reactivar, ¿no? Entre tanto, lo que nosotros hemos visto, que las empresas no han recibido, digamos, a tiempo la cantidad de turistas que venían, que se esperaba que reciban. Con esto, ¿qué queremos decir? Que no han recibido pues los ingresos esperados, por lo tanto no han podido cumplir con las obligaciones que tenían, entre ellas, ¿no es cierto?, reembolsar los préstamos que en muy buenas condiciones se les había otorgado, ¿no? Y el escenario ha cambiado actualmente, hay un replanteamiento de las condiciones y eso es lo que entendemos pues va a, digamos, favorecer o motivar a las personas o a ver una luz de esperanza digamos, en su esquema de financiamiento, ¿no? Tengo entendido que se le va a dar plazo hasta de 8 años, ¿no? Lo cual ya abre un poco el panorama para poder oxigenarse, ¿no? Pero hay que pedir esta reprogramación, que creo hay plazo hasta septiembre. Sí, a ver, las condiciones en efecto han cambiado. Ellos ya tenían un periodo de gracia, recordemos esto, en ciertas condiciones, ¿no? Hablo de la tasa, una tasa de 4.5%, ¿no? Es un fondo de 400 millones de soles, ¿no? Que las empresas podían solicitar hasta 750.000 soles. Pero, ¿qué sucede? Que ya llegaba digamos, el plazo de pago. Pero como ellos no tenían o no recibían la cantidad nuevamente de turistas o de ingresos esperados, no podían asumir esto. Entonces, este estado de emergencia que de alguna manera favorece, ¿no es cierto?, las condiciones entre los otros beneficios que se esperan que tenga el sector, aparece, ¿no es cierto?, este salvavidas para las empresas que tienen problemas de liquidez y muchas de ellas de solvencia, vamos a decirlo. Entonces, tienen la posibilidad de, hasta fin de año, solicitar un préstamo, ¿no?, o un refinanciamiento, vamos a decir, el cual van a tener hasta 2 años de periodo de gracia y empezar a pagar, ¿no es cierto?, después, durante 60 meses, es decir, 5 años, ¿no? Pero claro, en este periodo de gracia hay que pagar intereses, los cuales no son a la misma tasa, ¿no? Porque antes se tenía una tasa de 4.5%, ahora la tasa es de 17.5%. O sea, las condiciones sin duda han cambiado, pero de alguna manera han desmejorado, ¿no?, considerablemente. Sí, a otra tasa es sin duda. O sea, lo que tienen que saber es que no es que se le está condonando absolutamente nada, ¿no? Estamos, como se dice,
coloquialmente pateando la deuda, ¿no? Pero a una tasa 2 años superior más. que va a implicar que tenga que pagar más. Al final de cuentas, sí. Al final de cuentas van a tener que pagar más. Es un periodo de gracia esperando, ¿no?, que el sector se reactive y que vengan, que lleguen cada vez más turistas, ¿no? Esperamos nosotros que en 2023 y 2024 claro, el sector se recupere y recién puedan pagar a partir del 2025. El ¿no? problema ahí, Otto, es que esa es la incertidumbre, ¿no? Se espera que, pero no se tiene a ciencia cierta una seguridad de que el turismo va a estar reactivado. Para que la gente se haga una idea, respecto a lo que era 2019 en épocas normales, ¿cómo estamos ahora? No, en turismo receptivo, en el 10% de lo que recibíamos prepandemia, ¿no? O sea, Claro. el año pasado, ¿verdad? O sea, el turista que viene pasado. del extranjero, que es obviamente el que mayor poder adquisitivo tiene, el que más divisas deja. Claro, si nosotros comparamos el cierre del 2021, vamos a decir, con las épocas prepandemia, ¿no es cierto? En el año 2019 se recibió el 10% de turistas. Ahora, ¿no? Hay un poco más de turistas, digo yo, receptivos, pero poco más de turistas de la región, vamos a decir, pero estamos muy lejos, ¿no? Muy lejos y se espera, en el mejor escenario, alcanzar un 50%, 60% de el turismo en épocas de prepandemia, ¿no? Entonces, todavía yo creería que estos año y medio, ¿no?, que falta que se reactive el sector va a demorar. Ahora, la pregunta es, ¿en qué utilizan, ¿no es cierto?, este crédito, ¿verdad? Porque evidentemente yo tengo que asumir ciertas obligaciones, ¿no? Sabemos muy bien los costos de planilla. Entonces, las personas necesitan, evidentemente, o las empresas necesitan asumir estos gastos, ¿no? Estos pagos de planilla, pero como yo siempre digo, ¿no? ¿Y qué hay de la infraestructura? ¿Qué hay de la tecnología? Porque si nosotros invertimos en tecnología, yo voy a necesitar menos trabajadores en planilla, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una gran brecha. Nosotros decimos hay un gap, ¿no? Entre las decisiones que se toman de inversión y en lo que se debería tomar, ¿no? Porque si yo invierto en tecnología, con seguridad voy a ser mucho más eficiente en muchos procesos, ¿verdad? Y voy a necesitar finalmente menos recursos, ¿verdad? Entonces, esa es la recomendación que nosotros daríamos a los empresarios, ¿no? Que inviertan, por ejemplo, en tecnología, que optimicen sus procesos, que sean más ágiles, ¿no es cierto? Que ya no utilicen papel, que sean mucho más digitales, para que sean finalmente, que sean más eficientes, ¿no? Que optimicen mejor sus recursos, como siempre decimos, ¿ah? Como tú decías, desde abril se declaró este estado de emergencia en el sector turismo y obviamente esto tenía que venir acompañado de algunas medidas que ayuden. ¿Las medidas solo fueron te doy plata y ya tú ves, o hay este acompañamiento del que tú mencionas que se podría hacer con los propios empresarios para aconsejarlos y guiarlos en un camino correcto? Mira, esa es una muy buena sugerencia, ¿no? Eso yo creo que es un muy buen, digamos, aporte, ¿no?, a la sociedad. Y en parte la academia tiene esa responsabilidad. Yo he participado en diferentes foros, ¿no? Y creo que la tecnología es una, digamos, una variable que no está siendo tan considerada o no es tan, digamos, evidente para todos, ¿no? La tecnología y acompañado de la tecnología, la innovación, ¿no? Hablábamos en la semana pasada del mismo tema, donde cuando nosotros analizamos cada uno de los destinos turísticos en todo el país, son los mismos de hace 20, 30 años. O sea, no hay innovación tampoco en los servicios turísticos, ¿no? Se repiten y se repiten y se repiten los destinos. Entonces, claro, la verdad que y las costumbres del viajero, sobre todo el que viene del primer mundo, sí han cambiado y considerablemente, pues, ¿no? Por supuesto, por eso es que ellos se extrañan como si estuvieran retrocediendo, ¿verdad? A algo que ya habían vivido muchos años atrás. O sea, no es de esperar, ¿no?, que lo nuevo que le propongamos sea desconocido para ellos. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Los estándares han cambiado, los servicios han cambiado, el uso de la tecnología por encima de todo, ¿no? Y yo creo que no hay en efecto ese acompañamiento. Y creería yo pues que debemos nosotros impulsar en ese punto también, ¿no? Que queda entonces ahí apuntada esta sugerencia. Muchísimas gracias, como siempre, Otto, por
atendernos. Encantado, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Otto Regalado, profesor de ESAN, experto en temas de turismo, señalando algunas cosas importantes, ¿no? Porque finalmente el turismo, como cualquier producto, es de competencia. Estamos compitiendo con nuestros vecinos, contra el mundo entero que ofrece estos servicios. Y si nosotros nos quedamos rezagados en la forma en que los damos y no están de acuerdo a las exigencias de los nuevos tiempos, de lo que el turista moderno exige, nos vamos a ir quedando. Y más allá de que tengamos maravillas, no las vamos a poder explotar de la mejor manera, porque otros que de repente tienen menos, están haciendo mejor las cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso.